Vamos a ir a Levítico capítulo 13. Gloria al Señor. Versículo 3. Levíticos 13:3. Y solamente este texto vamos a ocupar, porque es muy profundo este texto. Usted se va a dar cuenta que una sola palabra, hermanos, es más profunda que el océano. Una sola palabra de Dios es tan impresionante y tan profunda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levítico 13:3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y apareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Siéntese por favor, ya oramos. Voy a titular la meditación de esta tarde: sanidad y restauración en el ministerio sacerdotal. Voy a hacer mucho énfasis en el ministerio sacerdotal. De hecho, vamos a meditar profundamente y ampliamente sobre la función del sacerdote ante la situación de un enfermo de lepra. La palabra sacerdote es una palabra que tiene un significado muy profundo dentro de la revelación de este texto. De hecho, voy a hacer mucho énfasis en el ministerio sacerdotal, en la función sacerdotal, ya que la palabra sacerdote revela una realidad muy importante en relación a la sanidad y a la restauración del que se infectaba contagiándose de lepra. El sacerdote, escuche, tenía la asignación por Dios de ejercer el oficio de médico y curador. ¿Se escuchó? Dios había delegado en el sacerdocio la función de ser médicos y curadores, aparte de sus funciones espirituales y ceremoniales. El sacerdote era responsable de la salud física del pueblo. En el tiempo de la vida en el desierto no había médicos que ejercieran la medicina como profesión. No existían médicos como hoy los conocemos nosotros, especialistas en el cuidado de la salud, estudiosos del cuerpo humano y de todo lo que lleva en relación a las enfermedades. No había en el pueblo de Israel cuando ellos andaban durante los 40 años en el desierto. Los sacerdotes, los ministros del tabernáculo de reunión, estos siervos de Dios, eran la autoridad para sanar, para declarar sanidad o enfermedad en el pueblo de Israel. Eran hombres de Dios autorizados para ejercer la función de la salud pública. La vida en el desierto dependía totalmente de Dios. Los sacerdotes eran un medio de curación. La sanidad era impartida por medio de la autoridad sacerdotal. Esto considérelo muy importante. La sanidad era impartida por medio de la autoridad sacerdotal. Cuando una persona del campamento tenía la sospecha de estar enfermo de lepra, la autoridad competente para hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad eran los sacerdotes. Dios así lo había establecido. Estos sacerdotes
líderes espirituales eran los encargados de la salud espiritual, pero también de la salud física del pueblo de Israel. Desde la antigüedad, la sanidad del cuerpo ha sido una promesa para todos los creyentes. Ponga esto en su espíritu, en su conciencia, en su memoria, y no lo olvide: sanidad por medio del oficio sacerdotal. Era lo que Dios había establecido: sanidad por medio del oficio sacerdotal, porque así está escrito: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Esto nos habla entonces de que los sacerdotes eran la autoridad competente para revisar, atender y diagnosticar cualquier enfermedad en la vida de los creyentes hebreos. Y esto es una revelación de una poderosa realidad del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, ya que el sacerdote, hermanos, es una figura espiritual del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, ahora en el nuevo pacto. A mí me resulta muy interesante poder discernir esta realidad espiritual. La perfecta voluntad de Dios era que su pueblo evitara la lepra, porque era una enfermedad inmunda. Pero si alguno se llegaba a enfermar de lepra, la solución estaba en la autoridad del sacerdote. La solución estaba en el ministerio sacerdotal. La solución al problema de la lepra era ir inmediatamente ante el sacerdote. El sacerdote tenía la autoridad de Dios para determinar, diagnosticar, examinar si era lepra o no, si estaba enfermo o no tenía los síntomas de la lepra. El sacerdote tenía la facultad para decir: está enfermo o está sano. Y en lo espiritual, la lepra es figura de pecado, de maldad, de inmundicia. Y la voluntad perfecta de Dios es que evitemos toda clase de inmundicia, de pecado, de maldad que enferme nuestra alma. Pero por si descuido personal llegamos a contagiarnos de algún tipo de maldad, la solución inmediata es venir a Cristo como nuestro sumo sacerdote, porque solo Cristo tiene la autoridad para limpiarnos y restaurarnos de toda la inmundicia que se haya pegado en nuestro ser. Entonces no se le olvide que el sacerdote, como ministro de Dios, como autoridad espiritual, representa el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene la realidad espiritual del ministerio sacerdotal. En el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo encontramos y tenemos sanidad y restauración para nuestra vida. Si nos contagiamos de lepra espiritual, llámese pecado o cualquier tipo de maldad, ¿por qué resignarnos que el mal nos mate espiritualmente? ¿Cuántos creyentes en su caminar en esta vida, hermanos, por algún descuido se contaminan de pecado, se contaminan de maldad, le dan lugar al pecado en sus vidas, fornicación, adulterio, vicios, muchas cosas que contagian su vida espiritual? Y lo más tremendo es, hermanos, que en lugar de venir a Cristo, presentarse a Cristo para que sea sanado, restaurado, muchos se resignan a esa vida pecaminosa. ¿Y por qué, hermanos, resignarse a que el mal acabe espiritualmente con la persona? ¿Por qué dejar
que el mal nos prive la vida? Son preguntas a nuestra conciencia. ¿Por qué conformarnos a morir espiritualmente leprosos, pecaminosos, llenos de inmundicia, si hay un sumo sacerdote compasivo, tierno y amante que desea nuestra salud, nuestra sanidad y nuestra restauración espiritual? ¿Por qué quedarnos a vivir como condenados leprosos espirituales? ¿Por qué querrás quedarte inmundo para siempre, habiendo oportunidad de ser sano y limpio de nuevo? Si ahí está Cristo como el sacerdote presto para ayudarnos, para limpiarnos. Si la maldad ha entrado como una infección inmunda a tu ser, como enfermedad de muerte, la solución es venir inmediatamente a Cristo como nuestro fiel sacerdote, para que en la palabra de su poder seamos sanados y restaurados. Cristo como nuestro sumo sacerdote tiene que ser nuestro médico de cabecera para los problemas espirituales y también para los problemas que perturban el cuerpo. Si como creyente en alguna área de tu vida se ha llenado de lepra espiritual, ven al sacerdote de tu alma, al sacerdote de tu pueblo. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia. Aprenda lo que dice Dios acerca del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. En su ministerio sacerdotal tenemos sanidad y restauración para nuestra vida. Vamos a mirar el libro de Hebreos, que presenta a Cristo como nuestro sumo sacerdote, y mire lo que dice 2:17 de Hebreos: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Como sumo sacerdote, ¿cómo es el Señor Jesucristo? Dice que misericordioso y fiel. ¿Por qué creen que habla de misericordioso? Porque se compadece de nosotros. Y fiel, porque está presto para sanarnos, para perdonarnos, porque está hablando de pecados de por medio. Acuérdese, la lepra representa el pecado. Y no importa, hermanos, si por algún descuido, por ser irresponsables, nos hemos contagiado de algún tipo de maldad. Ahí está Cristo para darnos otra oportunidad, para limpiarnos, para sanarnos. Hebreos 4:15, mire lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esto es muy profundo, porque presenta el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, y lo presenta como un sumo sacerdote compasivo, dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades. Y la palabra de debilidad, yo buscaba la raíz etimológica de esta palabra debilidad, y la palabra debilidad, hermanos, se refiere a las deficiencias pecaminosas que destruyen el alma y que destruyen también el cuerpo. Bien que encaja el significado espiritual de la lepra. Así como aquel hombre llagoso, enfermo, leproso, tenía que presentarse ante el sacerdote para que recibiera sanidad y restauración. De la misma manera, ahora en lo espiritual,
Cuando el creyente peca, hermanos, y se llena de inmundicia, tiene a Cristo como sumo sacerdote para que se compadezca de esa debilidad, de esa deficiencia que contaminó, que manchó, que ensució espiritualmente su alma y también su cuerpo. Entonces, la palabra debilidad habla de esa deficiencia pecaminosa que, así como la lepra, va carcomiendo y va matando y va destruyendo el alma y el cuerpo. Hermanos, Cristo como sacerdote es compasivo para limpiarnos de todo pecado. Él es el sacerdote, Él es nuestro sanador. Solo Cristo, en su perfección y en santidad sacerdotal, puede compadecerse de toda debilidad pecaminosa y limpiarnos de toda inmundicia o pecado en nuestra vida. Acuérdese, la lepra carcomía la piel de la persona, y así como la lepra que corrompe lentamente el cuerpo o la piel, así es el pecado, hermanos. Así es la inmundicia. Así que la solución inmediata es ir a Cristo, y Él se compadecerá de cualquier debilidad pecaminosa que te haya vencido y te haya ensuciado y haya enfermado tu alma. Cristo, entonces, como nuestro sumo sacerdote, tiene la autoridad y el poder de salvarnos y sanarnos de toda especie de mal en nuestra vida, sea espiritual o sea física. Vamos a mirar otro texto que confirma la sanidad y la restauración en el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Mire la obra de Cristo a favor de nosotros. Tenemos que tener confianza en esto, hermano. No hay por qué quedarnos y resignarnos al pecado, hermanos. Da tristeza cuando un creyente peca y se conforma a esa vida pecaminosa, se resigna a esa vida pecaminosa. Da tristeza, hermanos, y no hay razón para resignarnos a vivir en condenación y en inmundicia para siempre. Si tenemos a Cristo como la solución inmediata. Dice Primera de Pedro 2:24, hablando de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces este texto revela sanidad y restauración en el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor, que hay esperanza aún en la vida cristiana. Si llegáramos a enfermarnos, a contagiarnos de algún tipo de maldad, hay esperanza, hay solución en Cristo, nuestro sumo sacerdote. Gloria al Señor. Así que escuche, por favor, sanidad y restauración en el ministerio sacerdotal, ahora en la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más, otro aspecto importante. Vamos a regresarnos a Levíticos 3:13. Vamos a entrar en otro aspecto importante que tiene que ver con el sacerdote. Mire, la palabra sacerdote, ¿hasta dónde nos llevó? Pues le dije que tan profunda es la palabra. Una sola palabra de Dios nos puede llevar profundamente. Seguimos hablando en relación al sacerdote. Otro aspecto importante es que el sacerdote ministraba. ¿De dónde ministraba el sacerdote? ¿Dónde ministraba el sacerdote? El sacerdote ministraba desde el tabernáculo de reunión. Y esto es muy importante, porque el leproso o el enfermo tenía que acudir él personalmente
a la puerta del tabernáculo de reunión para ser examinado por el sacerdote. El sacerdote no andaba casa por casa buscando a ver quién tenía la lepra. No. Era el leproso al sentir, al mirar los primeros síntomas de la enfermedad inmunda llamada lepra, al mirar los primeros síntomas en la piel, el leproso tenía la necesidad o la responsabilidad de acudir al sacerdote. ¿Dónde estaba el sacerdote? Y el sacerdote siempre estaba ministrando en el tabernáculo de reunión. No andaba casa por casa buscando algún enfermo de lepra para sanarlo. No podía hacerlo. No podía hacerlo. Él recibía a los leprosos en el tabernáculo de reunión. Ahí era el lugar donde él ministraba a los necesitados. El tabernáculo de reunión. ¿Y por qué digo tabernáculo de reunión? Y es otro aspecto donde voy a enfatizar mucho. Porque la limpieza y la restauración estaba en relación al oficio del sacerdote en el tabernáculo de reunión. ¿Qué significado espiritual tiene esto? Bueno, espiritualmente significa que la iglesia como tabernáculo de reunión también tiene parte en la sanidad y restauración espiritual del creyente que se enfermó espiritualmente de lepra. La iglesia es un cuerpo y una familia sacerdotal, y por medio del poder de la oración, la iglesia tiene la autoridad sacerdotal de orar, ministrar a los enfermos y ungirlos con aceite para que sean sanados del alma y también del cuerpo, y sean perdonados de pecado si llegaron a cometer. Entonces la iglesia también, hermanos, tiene la función y el oficio sacerdotal. ¿Por qué? Por la poderosa razón de que como creyentes ahora en Cristo, en el nuevo pacto, somos reyes y sacerdotes. Somos el real sacerdocio, y al igual que el sacerdote ahora en lo espiritual, la iglesia tiene la autoridad y la facultad de sanar y restaurar al creyente que se enferma de pecado, o a la persona que viene del mundo llena de pecado, contagiada de inmundicia. La iglesia tiene la autoridad, la iglesia tiene el oficio. Por eso en Santiago 5:14, hablando de la responsabilidad de la iglesia como real sacerdocio, hermanos, como ministerio sacerdotal, mire lo que dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará si hubiere cometido. Bueno, me adelanté, es el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Alguno se infectó? ¿Se contaminó? Y esto es en lo físico y en lo espiritual. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndole con aceite. La acción de ungir con aceite a las personas era una práctica sacerdotal del Antiguo Testamento. Entonces, cuando la Biblia dice que la iglesia, los ancianos, la autoridad de la iglesia, hermanos, unja a los enfermos con aceite, está hablando del ministerio sacerdotal. No está hablando de otra cosa más que del ministerio sacerdotal. La iglesia, la autoridad de la iglesia, los ancianos de la iglesia representando la autoridad de la iglesia, hermanos, como ministerio sacerdotal, como real sacerdocio, tienen la facultad y la autoridad para ungir al enfermo. Y mire lo que sucede ahora sí, el versículo 15.
Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea que hay enfermedades que vienen por causa de pecados. Algunas enfermedades vienen por causa del pecado. Así como la lepra enfermaba el cuerpo, así el pecado debilita físicamente. Pero la iglesia, como real sacerdocio, tiene la facultad como sacerdotes. ¿Para qué? Para ungir al enfermo. Y acuérdese, el ungir con aceite era una práctica sacerdotal del Antiguo Testamento. Los creyentes que viven en santidad, en comunión espiritual, como la realidad del tabernáculo de reunión, en calidad de sacerdotes del nuevo pacto, tenemos la autoridad de poner las manos sobre los enfermos y ungirlos con aceite, y serán perdonados de sus pecados, serán sanados y limpiados de toda maldad. Así que la iglesia, hermanos, como real sacerdocio, nosotros como real sacerdocio tenemos la facultad que tenía el sacerdote de restaurar y sanar espiritualmente a todo aquel, escuche, y voy a hacer énfasis, todo aquel que busque, que quiera, que venga por necesidad, por arrepentimiento, buscando la restauración de su salud espiritual y física. Porque hay gente que peca y no quiere arrepentirse. ¿Y saben qué le digo a esos creyentes que pecan y no quieren arrepentirse? Siempre se los he dicho, hermano, ni Dios puede ayudarte, porque no te va a obligar. Tú tienes que voluntariamente arrepentirte y buscar tu restauración. Así como el enfermo tenía que ir al sacerdote, tenía que buscar la restauración, tenía que ir ante el sacerdote para que lo examinara. Así como en lo natural, cada vez que usted se enferma, ¿qué es lo que hacemos cuando nos enfermamos? ¿A quién acudimos? Al doctor. ¿Y por qué lo hacemos? Por la necesidad, por la condición, por los mareos, por el dolor, por la debilidad, por el síntoma que tenemos en ese momento que nos incapacita. Buscamos inmediatamente al doctor. No es el doctor que va preguntando casa por casa, oiga, ¿en esta casa hay algún enfermo? ¿Cuándo ha visto usted un doctor que vaya casa por casa buscando a los enfermos? Es el enfermo el que va ante el doctor, porque es la autoridad competente, porque es el especialista que le puede diagnosticar, le puede dar un tratamiento, le puede ayudar a la recuperación de su salud. En lo espiritual es lo mismo, mi hermano. Pecamos, nos enfermamos de pecado por alguna razón, le damos lugar a la inmundicia, a la maldad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voluntariamente venir a Cristo, venir a la iglesia, buscar a los ancianos de la iglesia, pedir oración, que oren, que nos unjan. Y si hemos pecado, el Señor nos perdonará. Y si esa enfermedad viene como consecuencia del pecado, habrá sanidad también en nuestro cuerpo. Mire que muchas enfermedades se sanan simplemente arrepintiéndonos, simplemente pidiendo perdón. Ahí viene la sanidad. Ya para terminar, para Dios entonces es muy importante la sanidad y la restauración por medio del sacerdocio espiritual de Cristo, y expresado en el sacerdocio corporativo de la iglesia. Para Dios la sanidad y la restauración del creyente es muy importante. Tan importante que le dijo al sacerdote: ustedes van a examinar la enfermedad, ustedes van a diagnosticar el problema, ustedes van a decir está sano o está limpio, ustedes. Entonces esto me habla
que la inmundicia como lepra es muy peligrosa, hermanos. El pecado es muy peligroso. Las personas que han pecado y no han querido arrepentirse, después me los encuentro con el tiempo. ¿Y cómo me los encuentro, hermanos? Bien demacrados, hasta flacos, con una apariencia tremenda, triste y trágica. Le decía yo a un hermano que apenas ayer lo miré y a lo mejor hasta me va a escuchar. Le decía: oye, hermano, qué flaco estás, qué flaco te estás poniendo. Es lo que causa la maldad, hermanos. Es lo que causa el pecado, la inmundicia. Otro aspecto importante, el tercer aspecto que yo veo aquí, dice: si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco. Mediten eso, miren lo que provocaba la lepra. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, mire lo que provoca la lepra físicamente, lo que provocaba. Ahora esto llévelo a lo espiritual. El pecado, la maldad, la inmundicia como lepra deforma, atrofia, degenera la calidad de vida de los creyentes. El creyente que peca y no busca la restauración por medio del ministerio sacerdotal de Cristo y la iglesia, ese pecado lo va a deformar. Esa maldad, esa inmundicia lo va a degenerar. Porque es lo que hace la maldad, hermanos: deforma, atrofia la calidad de vida de la persona, de la familia también. Vamos a examinar estos detalles. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, ¿de qué me habla esto? De que la persona que se enfermaba de lepra, su piel quedaba deformada por la llaga de la lepra. El pelo en la llaga se volvía blanco, es decir, tomaba una apariencia de vejez. ¿Quiénes son los que tienen el pelo blanco? ¿A quiénes se les torna el pelo blanco? A las personas ancianas. Hermanos, tener el pelo blanco, los vellos blancos del cuerpo, es un síntoma de vejez prematura. Y mire, por la enfermedad, el pelo en el cuerpo de la persona se volvía blanco. Esto me habla entonces, hermanos, que el pecado va a deformar tu apariencia. El pecado va a degradarte. Si eres joven, te va a convertir con una apariencia de anciano, de viejo. El pecado, la inmundicia, hace que la persona se mire más vieja, deteriorada, acabada físicamente. De esto me habla, de que el pelo en la llaga se volvía blanco. Además, dice que la llaga de la lepra carcomía profundamente la piel. Iba metiéndose, comiendo, hermanos. La lepra hace que la piel, hermanos, se vaya carcomiendo. Y esto me habla de que si la llaga carcomía por dentro, hacia adentro, exponía la carne viva. ¿Y qué significa eso de que la lepra, la llaga de la lepra, hermanos, se profundizaba dentro de la piel al grado de exponer la carne viva? Espiritualmente, ¿qué me está hablando? Imagínese una persona leprosa con grandes huecos, donde se le mira por dentro la carne viva, o a lo mejor hasta llegar hasta el hueso. Hacer que el hueso se mire visible, hermanos, carcomido hacia adentro. De eso está hablando, de que la llaga de la profunda en la piel de la carne. Me habla en lo espiritual, me habla que eso es un reflejo de lo que hace la inmundicia en las vidas de las personas que se llenan de maldad. La maldad como inmundicia carcome profundamente la humanidad de la persona. La piel representa espiritualmente la humanidad, lo humano, esa naturaleza humana, el que sea carcomida por la maldad.
Entonces, hermanos, la maldad como inmundicia carcome profundamente la humanidad, la sensibilidad de la persona, exponiendo visiblemente la naturaleza carnal de su persona. Que se mirara la carne viva habla de la naturaleza carnal que se muestra, que se evidencia, que se pone en evidencia por andar mal. Una persona en esta condición solamente tenía dos opciones. Dos opciones tenía. Uno, ir al sacerdote para ser sanado y restaurado, o quedarse condenado a morir como una persona inmunda. Dos opciones. Y en lo espiritual es lo mismo. Un creyente que se llena de inmundicia, la maldad carcomerá como lepra todo su ser, y solo tiene dos opciones: o viene a Cristo para ser sanado y restaurado, o quedarse a morir eternamente condenado como una persona inmunda. Esto es lo trágico de esta enseñanza, la realidad que expone. Dos opciones: o te curas o dejas que la enfermedad te mate. O buscas ser restaurado o dejas que la inmundicia acabe completamente con tu vida. Póngase en pie, por favor. ¿Cuál es la decisión más sabia? Ir al sacerdote, venir a Cristo y buscar la restauración de la iglesia. ¿Cómo? Ven a los ancianos de la iglesia, preséntate ante la autoridad de la iglesia, confiesa tu pecado. Es por tu salud, es por el bienestar de tu vida. Vamos a darle gracias a Dios por lo que aprendimos hoy.